Mi nombre es Iván Reynoso. Buen día. Vamos a exponerles sobre Industrial Lanec. Siguiente diapositiva. Industrial Lanec es una empresa fundada en 1972. Pertenece al sector manufacturero, produce aceites comestibles, manteca y jabones. Es una de las primeras empresas en utilizar la palma africana. Uno de sus principales competidores es Unilever. Siguiente. Bien, hemos realizado diversos análisis financieros a partir de los datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías durante el periodo de 2017 al 2019. Bien, en el análisis de índice en el estado de situación financiera hemos encontrado que el activo no corriente es inusualmente alto, pero también hemos apreciado que el efectivo, las deudas y las obligaciones a largo plazo son también altas. Entonces, podemos entender que lo que ha ocurrido es que la empresa en 2018 y en 2019 ha adquirido activo no corriente financiado con el efectivo y con obligaciones a largo plazo. Siguiente diapositiva. Bien, por parte del análisis de índice del estado de resultado integral podemos ver que año a año ha ido creciendo. No obstante, el 2018 es más elevado. Esto puede verse motivado porque en el 2019 ocurrió la pandemia y ha tenido estragos en la mayoría de empresas. Siguiente diapositiva. Bien, por parte del análisis de tamaño común en el estado de situación financiera, podemos ver que el activo en 2017 estaba conformado por el 77% de corriente y 22% de no corriente, mientras que en 2018 y en 2019 esto ha variado, alcanzando cerca del 50% para cada uno. Esto motivado o debido a lo que ya se mencionó, que en estos años se financió un activo no corriente. Por otra parte, en el pasivo y el patrimonio de 2017 a 2018 podemos apreciar que existe un cambio en el pasivo no corriente, en un incremento del 6%, mientras que en 2019 existe un incremento en el pasivo corriente, pudiendo verse afectado esto. Siguiente diapositiva. Bien, por parte del análisis de tamaño común del estado de resultado, podemos ver la estructura de este. Podemos ver que el 80% de los costos de ventas generan una utilidad bruta de alrededor del 20% para los 3 años. Asimismo, la utilidad antes de intereses e impuestos alcanza su máximo en el 2018 un 4.03%. No obstante, la utilidad neta se ve reducida. Esto debido a que realizan pago de intereses acumulados de años anteriores. Siguiente diapositiva. Rafael Romero, razones financieras. Primero, razones de liquidez. Razón corriente. Pudimos constatar que este ratio tuvo una reducción paulatina en los 3 años de estudio. Esto se produjo por el aumento en el pasivo corriente y la disminución en el activo corriente. Prueba ácida. Para el año 2017 contaba con un valor mayor a 1, lo que significa que la empresa no tenía dificultades para cumplir su deuda a corto plazo, no siendo así para los años posteriores. Razón de efectivo. Aquí observamos que su liquidez en cuanto a efectivo no es muy buena, aunque ha subido año a año. Razones de rentabilidad, ROA. Aquí observamos que el ROA de la empresa es muy bajo en términos generales y en segundo año este se vuelve negativo. ROE. Este ratio de igual forma es bastante bajo en la empresa. Margen de utilidad neta. En el primer periodo y en el segundo periodo este reporta pérdida sobre cada unidad vendida, pero en el último año se recupera con un margen bastante conservador. Margen UADIA. El margen con el que cuenta la empresa es bastante bueno, pero para los primeros 2 años y en el último año se torna bastante bajo. Siguiente diapositiva, razones de administración de activos. Rotación de cuentas por cobrar. Aquí la empresa obtuvo valores altos para el primer y tercer año de estudio, no siendo así para el segundo año. Es decir, la capacidad de transformar las cuentas para cobrar en efectivo fue mayor en el primer y tercer año de estudio. Rotación de cuentas por pagar. Aquí observamos cómo para el segundo y tercer año se reduce la rotación a la mitad, lo que significa que los proveedores extienden el periodo de pago a la empresa, lo cual es positivo para la misma. Rotación del inventario. Este índice se mantiene durante los 3 periodos a niveles buenos y estables y fluctúa muy poco de año a año. Rotación del activo total. Aquí observamos una continua reducción en la eficiencia respecto a la utilización de los activos totales en la compañía para generar ingresos y encontramos el mismo comportamiento en la rotación del activo no corriente. Siguiente diapositiva, razones de administración de deuda. Ratio de endeudamiento del activo. En este caso observamos que para los 3 años la empresa se encuentra con un índice alto de endeudamiento, lo cual es considerablemente por encima del nivel óptimo. Ratio del endeudamiento patrimonial. De igual forma, este ratio refleja un alto nivel de deuda principalmente en el año 2018 y bastante alejado de los parámetros óptimos de niveles de deuda para los 3 años. Ratio de calidad de la deuda. En este ratio observamos que la calidad de la deuda que maneja la empresa no es tan buena, ya que un buen porcentaje de las mismas son obligaciones a corto plazo.
Cobertura de gastos financieros. En los 3 periodos, la empresa cuenta con una base sólida para hacer frente al pago de intereses, y en particular en el segundo periodo, en el cual la proporción es bastante significativa. Razón de cobertura de efectivo. La empresa cuenta con buenos niveles en este ratio, aunque en el último periodo cae considerablemente. Ratios de gasto financiero sobre ventas. Este ratio en la empresa se encuentra a niveles bajos, aunque vemos que ha tenido una subida progresiva año a año, pero aún así no alcanza los niveles óptimos en el último año. Siguiente diapositiva. Bien, si comparamos a la empresa con el sector, podemos apreciar que ciertos matices, por ejemplo, con lo atendiente a las razones de liquidez, podemos apreciar que Danec tiene problemas, tanto en la razón corriente como en la prueba ácida, teniendo valores inferiores a los de la media del sector. En lo que atañe a las razones de administración de activos, podemos ver que en este aspecto es superior. Por ejemplo, en el plazo de cobro es mucho menor a la del sector. Danec más o menos, en promedio, cobra en un mes todas sus cuentas pendientes, mientras que el sector tarda un mes y medio. Asimismo, el plazo de pago es superior, alcanzando cerca de los 3 meses para poder pagar sus deudas, mientras que el sector lo hace en un mes. Siguiente. Bien, por parte de la administración de deuda podemos ver que Danec tiene muy endeudado tanto su patrimonio como el activo, comparado con la media del sector. Asimismo, podemos ver que su rentabilidad respecto a sus activos y patrimonio es muy inferior. Por ejemplo, la rentabilidad sobre los activos es de apenas el 2%, mientras que la del sector es el 15%. Su rentabilidad sobre el patrimonio es del 8%, mientras que la del sector es el 37%, lo cual señala problemas en la estructura financiera. Siguiente. Diagnóstico de la empresa. En el diagnóstico tenemos que necesita administrar mejor su liquidez para poder realizar sus operaciones sin la dependencia de los proveedores. Además, mejorar en ventas para lograr estabilizar la sustentación de los gastos financieros y evitar acuerdos con los clientes a largo plazo, ya que esto aumenta el activo no corriente. David Montero, Planeación Financiera. Para la planeación financiera se desarrolló en base a una serie de supuestos y es importante considerar que para el año 2020 existió la crisis económica debido a la pandemia. Con esta planeación financiera se necesita conocer qué requerimientos de efectivo tiene la empresa y también cómo se han manejado sus recursos reflejados a través del estado de situación financiera y el estado de resultados. Se tiene un supuesto de ventas anuales de 254 millones estimadas a través de las ventas de los periodos anteriores, salarios fijos de 742.000 y otros supuestos que se detallan en la hoja de cálculo. En el presupuesto de efectivo tenemos un efectivo inicial o un efectivo disponible de 550 millones, un total de egresos de 227 millones, lo que deja un superávit para cada uno de los meses de 323 millones para el final del periodo y un efectivo final de 318. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al estado de situación financiera, se ve un aumento en el efectivo de la empresa, lo cual quiere decir que se intentó solucionar esos problemas de liquidez y se ve reflejado también en las cuentas por cobrar, las cuales disminuyeron, argumentado por el aumento del efectivo. Por otra parte, el nivel de las ventas aumentó y por ende la utilidad neta de la compañía también se vio un aumento. Siguiente diapositiva. El análisis de apalancamiento, tenemos el punto de equilibrio operativo y el financiero que reflejan el nivel de ventas que debe tener la compañía para poder cubrir sus costos, en el primer caso el equilibrio operativo, y este nivel de ventas va disminuyendo a lo largo de los años, lo cual significa que la empresa necesita menos niveles de ventas para poder cubrir esos costos fijos y esos costos variables. Por otra parte, el financiero, además de esos costos fijos y variables, también se indica el nivel de ventas que se necesita para poder cubrir los gastos financieros y otro tipo de deuda. Siguiente diapositiva. El análisis de apalancamiento operativo, financiero y total indica el impacto que tiene una variación en las ventas sobre la utilidad operativa o sobre la utilidad por acción. En el primer caso, para el GAO, se tiene un decremento de esta cantidad hasta un nivel de 1,70, lo que indica menor riesgo y menor sensibilidad de la utilidad operativa al cambiar el nivel de ventas. Para el grado de apalancamiento financiero también bajó este nivel y se demuestra una menor sensibilidad
al cambio de la utilidad operativa sobre la utilidad por acción, y finalmente el grado de apalancamiento total, que una variación sobre las ventas no va a afectar tanto en la utilidad operativa por acción. Gracias. Alejandra Surieta, Administración de Liquidez. Tenemos el capital de trabajo neto, que son los recursos que va a tener la compañía después de haber pagado sus obligaciones a corto plazo. Como podemos observar, el capital de trabajo neto disminuye en el año 2018 y 2019. Y estimamos que en el año 2020 este aumente aproximadamente 42 millones. Esto se debe que en el año 2019 la empresa adquirió inyección de efectivo a través de un préstamo a largo plazo. Por otro lado, tenemos el ciclo operativo. Antes de obtenerlo, tenemos que sacar o obtener el periodo de inventario y periodo de cobro. El ciclo operativo es la suma de estos dos periodos. Como podemos observar, entre el 2017 y 2019 hay una diferencia aproximada de 6 días entre un año y 2 días entre el otro. Para el año 2020 se estima que este disminuya, lo cual es bueno dado que el ciclo operativo mide el tiempo que pasa entre el proceso de producción y el periodo de cobra de las ventas. Por último, tenemos el ciclo de conversión de efectivo. Para obtener esto necesitamos conocer el periodo de pago. El ciclo de conversión de efectivo es la restra entre el ciclo operativo y este periodo de pago. Como podemos observar en el año 2018 y 2019, este es negativo. Esto se debe a que los proveedores tenían poder sobre Industrial del NEC, es decir, que Industrial del NEC no podía pagar su inventario, su materia prima, hasta que pueda vender sus productos. Conclusiones. Industrial del NEC ha buscado disminuir el riesgo operativo y financiero con el paso de los años. Tiene problemas con respecto a su liquidez económica, dado que no mantiene efectivo dentro de la compañía. El punto de equilibrio operativo como el financiero son óptimos, dado que puede cubrir sus costos fijos y su interés. Administra sus gastos financieros de tal modo que estos sean a largo plazo y que les permitan realizar sus operaciones y que las mismas puedan generar utilidades. Gracias.